En este video vamos a construir una pequeña electrónica muy simple y sencilla con pocos componentes para poder proteger nuestro multímetro cuando realizamos mediciones en miliamperios. Sabemos muy bien que todo multímetro digital tiene una limitación en la cantidad de corriente directa que puede medir. Para este caso es de 600 miliamperios como máximo. Este circuito es un circuito limitador de corriente que nos permite proteger a nuestro multímetro cuando esa corriente de medición exceda los 600 miliamperios. Obviamente eso se puede ajustar con algunos cambios que lo podemos ver después en este video. Ok, vamos a hacer una prueba de adelanto para que ustedes vean. Vamos a medir primero la corriente que circula por este LED, que debe ser aproximadamente entre 9 y 10 miliamperios. El multímetro en serie con la herramienta de protección, y si yo marco en serie, automáticamente el LED debe mantenerse apagado y debe marcarme los 9 o 10 miliamperios. Y ahí pueden observar 9.8 miliamperios. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si yo quiero medir la corriente de este bulbo de 12 voltios? Este bulbo consume 1.3 a 1.4 amperios. Si yo lo mido directamente en miliamperios, lo voy a destruir. Obviamente voy a destruir el multímetro y si tenemos suerte se va a quemar el fusible simplemente. Si yo mido, automáticamente el sistema de protección va a bloquear el consumo de la corriente, y no solamente ello, el LED rojo se va a encender y no me va a mostrar nada en pantalla en el multímetro. Miren, se bloquea automáticamente. Nuevamente, si yo mido corrientes por debajo de 600 miliamperios, el diodo LED se enciende, marca la medición, y si yo mido superior a 600 miliamperios, se bloquea automáticamente. Ok, así que empecemos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. El día de hoy vamos a crear un circuito electrónico muy útil para nuestro multímetro, esa gran herramienta que solemos tener en nuestro laboratorio, en nuestro taller de electrónica. Por ejemplo, este es un multímetro digital inteligente cuya revisión lo hice un tiempo atrás y es el que suelo usar en mis proyectos. Y hace un tiempo atrás se me dañó el fusible de este multímetro cuando estaba realizando en un proyecto para ustedes midiendo corriente. Este multímetro como máximo en miliamperios soporta como máximo hasta 600 miliamperios, ahí están viendo 600 miliamperios en DC y hasta 10 amperios en AC. Es decir, tiene dos fusibles, un fusible para miliamperios, para corrientes pequeñas, obviamente en electrónica, y para corrientes más altas, como por ejemplo para medir corrientes de electricidad hasta 10 amperios. Entonces, obviamente, se me malogró el fusible y voy a mostrarles justamente qué es lo que sucedió. Aquí estoy encendiendo el multímetro y miren el indicador acá que dice MA de un fusible abierto. Ahí están viendo, no sé si se logra ver. Sí, acá están viendo, fusible abierto. Y no solamente ello, por ejemplo, si yo quiero medir corriente, por ejemplo acá, ¿no? Si yo muevo esto y lo pongo a miliamperios, por ejemplo, pone fuse, me está indicando que el fusible está abierto. Es un indicador de que el fusible está abierto y obviamente no va a poder medir corrientes. Entonces, para evitar este inconveniente, ustedes saben que cuando medimos corriente, obviamente hay que medirlo en serie con el circuito. Vamos a crear un sistema electrónico, un circuito muy sencillo, con pocos componentes, para poder evitar este tipo de problemas y proteger nuestro multímetro cuando superamos ese margen de hasta 600 miliamperios. Ok, el circuito que les voy a mostrar, ojo con el detalle, no es de propiedad, lo encontré en muchos de los foros que estoy suscrito y creí conveniente poderlo compartir con todos ustedes porque el conocimiento es abierto, el conocimiento se comparte. Ok, vamos a empezar en estos momentos entonces con lapicero, regla a diagramar a mano alzada para tu buen aprendizaje. Y vamos a utilizar un componente, o a decir verdad, dos componentes activos, dos transistores. Un transistor MOSFET, que lo solemos usar casi todo el mundo, los youtubers, y también lo hemos usado mucho aquí en mi canal de YouTube, y un transistor ampliamente conocido. Ok, vamos a empezar primero poniendo en el diagrama nuestro primer dispositivo, para este caso el transistor MOSFET. Vamos a ponerlo así. Sí, vamos a esta altura, vamos a ponerlo el transistor MOSFET. Vamos a ponerlo así. Ahí. Entonces, este es el transistor MOSFET de canal N. Solo así. Y el otro acá. No, tiene la flechita aquí hacia adentro, y como bien saben, cuando la flecha está hacia adentro estamos hablando de un transistor MOSFET canal N, ¿no? Esto ya lo hemos explicado y hemos hablado ampliamente mucho acerca de los transistores MOSFET aquí en mi canal de YouTube. Vamos a ponerlo así, y estos dos pines están unidos, y aquí
vamos a hacer la derivación hacia la compuerta, o sea, hacia el gate o la compuerta, ¿no? Ahí. Entonces, este es un transistor MOSFET, el drenador arriba, el drain, el surtidor y la compuerta. Okay. Estamos hablando de este IRF-Z44, le vamos a ponerlo por acá, IRF-Z44N. IRF-Z44N. Ok, obviamente acá tiene su diodo de protección, que lo vamos a olvidar para esta parte. En la parte superior vamos a conectar la otra punta, a decir, la punta roja, que va a ir conectada al circuito que vamos a medir, ¿no? Vamos a ponerlo así. La punta roja al circuito que vamos a medir. Ahí. Ponerlo rojo por acá. Rojo. ¿Ok? Y no solamente ello, ahora vamos a empezar a hacer las conexiones de los componentes. Aquí vamos a conectar una resistencia. Todas las resistencias que voy a usar son resistencia de 1/4 de watts. Ojo con el detalle. Todas las resistencias son resistencia de 1/4 de watts. Vamos a poner una resistencia aquí. Esta resistencia vamos a ponerle R1. Esa es una resistencia, para mi caso, de 2 ohmios. Ojo, 2 ohmios. 1/4 de watt todas. 2 ohmios. Todas son resistencias de 1/4 de watt. Este de acá es el punto más negativo, es decir, la tierra. Vamos a ponerlo así, la tierra. La verdad que son muy pocos componentes. Es un circuito ideal para las personas que también tienen experiencia en electrónica, y no solamente para los que tienen experiencia, sino también para todos aquellos que son amantes de electrónica y recién empiezan, ¿no? Los beginners. Vamos a usar aquí, en la parte inferior, otro componente, como les decía, un transistor NPN. Para este caso voy a utilizar aquí un transistor NPN. Vamos a ponerlo así, acá. La base, el emisor. Otro de los transistores utilizados también ampliamente en electrónica. Y en la parte superior el colector, ¿no? Base, colector y emisor. Estamos hablando de un transistor de propósito general, para este caso el BC547. Ampliamente usado también en electrónica, lo hemos usado mucho aquí en mi canal de YouTube. Y bueno, el emisor lo vamos a mandar a tierra, a la parte más negativa acá. Voy a ponerle aquí GND, tierra. Ese es el punto más negativo, GND. Luego vamos a ponerle una resistencia de base para limitar obviamente la corriente hacia la base y esta no se destruya. Vamos a ponerle una resistencia R2 acá, una nueva resistencia, ¿no?, hacia la base de este transistor, como una resistencia limitadora que cumple una función muy importante. Ojo con el detalle. Vamos a ponerle R2 acá. Esta resistencia es una resistencia de 1K. 1K. Ambas resistencias son de 1/4 de watts. Y luego de ello, lo que vamos a hacer es, al colector lo vamos a conectar a la compuerta de este transistor MOSFET, ¿no? Ojo con el detalle. El colector lo vamos a conectar a la compuerta de este transistor MOSFET. Aquí. Y a la salida, en el colector, vamos a conectar, en este caso, vamos a conectar una resistencia y un LED indicador, que después voy a explicarles que podemos poner otras cosas, incluso, como por ejemplo un buzzer, ¿no?, en vez de un indicador visual. En este caso es un LED. Vamos a poner un LED. Puedo conectar después un buzzer, o incluso, si no desean, una resistencia. Eso lo vamos a ver después. Les voy a explicar. Acá vamos a poner otra resistencia. Acá, esta vendría a ser R3, y esta resistencia es de 330 ohmios. Vamos a poner 330 ohmios. Pueden poner también 220 ohmios también,
Y aquí vamos a conectar la alimentación, ¿no? Vamos a ponerlo así, la alimentación o VCC, ¿no? La alimentación hacia tierra, ¿no? Punto más negativo. Entonces aquí estamos hablando de un positivo, un negativo, y nuestra alimentación es de 9 voltios. Ojo con el detalle, 9 voltios DC. 9 voltios DC en corriente continua. Este es un diodo LED. Obviamente el indicador es una flecha hacia afuera. Ahí. Y básicamente este sería el circuito, ¿no? Sí, simplemente el circuito sería este. Es muy simple y sencillo, la verdad. Pero acá hay un detalle. Obviamente hay que conectar aquí nuestro multímetro. Para ello vamos a diagramar acá al lado izquierdo nuestro multímetro. Vamos a ponerlo así. Vamos a hacerlo así. Nuestro multímetro vamos a diagramarlo, sí, más o menos acá. Vamos a poner la figura de un multímetro para que ustedes puedan conectarlo ya en la vida real. Así. ¿No? Acá tenemos la pantallita del multímetro. ¿No? Nuestra perilla. Y acá viene la parte interesante, ¿no? Miliamperios, amperios, el común, y bueno, y el resto que es los voltios, la resistencia, ¿no? Este es el punto común, ¿no? Entonces lo que nos interesa es utilizar estos puntos, la toma de miliamperios y la toma de común, ¿no? Como les decía acá, ¿no? Ahí les estoy mostrando el común y los miliamperios, ¿no? Estos dos puntos son los que vamos a poner acá. Entonces vamos a conectar primero la tierra al punto acá, la tierra a este punto de nuestro multímetro, y el punto común es el punto negativo, ¿no? O la toma negativa, mejor dicho, ¿no? Ahí sale, y aquí viene el punto negativo, ¿no? La toma negativa, ¿no? Y ahí, como lo están viendo, vendría a ser nuestro circuito propuesto para este circuito protector de nuestro multímetro digital cuando medimos corriente en DC. La verdad que es un circuito muy simple, es ideal como para poder empezar en el mundo de la electrónica, porque vamos a en estos momentos explicar paso a paso para tu buen entendimiento el análisis técnico. La verdad que es muy, pero muy simple y sencillo. Primero, como siempre lo hago, vamos a identificar los componentes, ¿no? Tenemos en primera instancia una fuente de alimentación, como les decía, una fuente de alimentación de 9 voltios DC. Pueden usar una batería de 9 voltios o una fuente externa. Tenemos dos componentes importantes, un transistor MOSFET, el IRFZ44N, canal N, un transistor NPN de propósito general es el BC547. Este podría también usar el BC337, por ejemplo, o el 2N3904. También lo podrían usar aquí. Tenemos tres resistencias, una resistencia derivadora de voltaje, que es esta R1, de 2 ohmios, un cuarto de watt. Esta resistencia puede ser 1.5 ohmios o 2 ohmios, yo utilicé 2 ohmios. Luego tenemos una resistencia R2 de base, de 1K. Hay que tener en cuenta, pero muy importante, el valor de esta resistencia, porque es la que va a determinar el flujo de la corriente para limitar la corriente hacia la base del transistor. Muy importante el valor de esta resistencia, 1K, de ahí lo voy a explicar por qué. Y como fuente visible para podernos indicar que existe una sobrecorriente, tenemos un diodo LED. Para mi caso voy a poner un diodo LED rojo y una resistencia de 330 ohmios. Las conexiones a nuestro multímetro digital las tenemos acá a la izquierda. El punto de tierra va a la entrada de miliamperios, hacia acá. Entonces sería así, ¿no? El punto de miliamperios, aquí lo conectamos a la tierra, y el punto común es la toma de corriente hacia el circuito que vamos a medir. ¿Ok? No solamente ello, el drenador, el dryam o drenador va a ir conectado al terminal positivo o al punto rojo. ¿por qué las conexiones aquí de esta manera? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a medir
una fuente de corriente acá, ¿no? Vamos a poder medir la corriente, por ejemplo, si tenemos una fuente de corriente acá de un circuito, la corriente tiene que ir del polo positivo hacia el negativo y luego cerrar el circuito, ¿no? Para que el multímetro pueda leer esa corriente en miliamperios. Ojo con el detalle de corriente en DC. Este circuito para proteger el multímetro de corrientes en DC de hasta 600 miliamperios. Ojo con el detalle máximo de hasta 600 miliamperios. Esto que lo determina el valor de esta resistencia de R2, como les decía. Eso lo voy a explicar luego. Entonces, si yo quiero medir un circuito, la corriente, le tengo que poner el multímetro en serie con el circuito. Pero no solamente en serie con el circuito, sino también en serie con el circuito que voy a utilizar. Entonces, si yo quiero medir una corriente, yo voy a poner acá un más, ¿no? Un más acá, ¿no? La corriente que voy a medir y un menos acá, ¿no? Acá va a ir la corriente, ¿no? Acá está la corriente DC. La corriente DC a medir, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que la corriente va a tratar de ir de ese punto y retornar por el multímetro en serie al negativo para que él pueda leer o hacer la lectura. Entonces, a partir de este momento vamos a empezar con la explicación técnica paso a paso para tu buen aprendizaje. Cuando yo conecto la alimentación, este punto del surtidor está conectado a tierra. Y al estar conectado a tierra, este transistor no va a conducir, ¿no? Porque el voltaje entre este punto y este punto está conectado a tierra, y para que este transistor NPN, el BC547, conduzca, yo necesito que exista un voltaje de 0.7 voltios entre su base y emisor. En ese instante de tiempo, al estar en corte, todo el voltaje de alimentación va a ir aquí, a este punto, ¿no? Entre estos dos puntos va a estar el voltaje de alimentación. Para que este transistor MOSFET conduzca, yo necesito que el voltaje VGS, vamos a ponerlo acá, VGS, como mínimo sea de 3 a 5 voltios. Al estar este transistor en corte, todo el voltaje de la fuente está acá y por lo tanto aquí existe más o menos un voltaje superior a 3 voltios, cerca a los 9 voltios, haciendo que este transistor MOSFET conduzca. ¿Por qué? Porque existe voltaje VGS entre la compuerta y el surtidor. ¿Ok? ¿Eso que indica? Que el transistor conduce y este interruptor, este transistor va a permitir que circule una corriente de drenador hacia el surtidor, hacia tierra, que es lo que necesitamos. PCBGoGo es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado: tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assembler, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Instant Quote, luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida, y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto. Podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior, y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de $5 para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de $24, el monto total es $29. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente $1. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar, incluso el color, si deseen pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y desde aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGoGo para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. PCBGoGo en este mes de abril
tiene una gran cantidad de cupones especiales de descuento para todos ustedes y no solamente ello, una gran cantidad de muchos premios más. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandarlos a fabricar solo aquí en PCBGO. Al existir esa corriente, este transistor ya está cerrado y voy a permitir medir la corriente que voy a medir, para la redundancia, en el circuito propuesto. Entonces la corriente va a circular por acá, va a ir por el drenador, va a ir por la toma de entrada de 1000 amperios, va en serie con el circuito, retoma por el común y cierra el circuito por el negativo, por la punta negativa del multímetro. Entonces voy a medir la corriente real que existe aquí en el circuito que estoy midiendo. Esa corriente como máxima va a ser hasta 600 miliamperios, ¿no? La corriente de drenador máximo 600 miliamperios. ¿Por qué? Porque este circuito es un circuito limitador de corriente. Ojo con el detalle. La función de este circuito es limitar la corriente a un máximo de 600 miliamperios. Está diseñado para que la corriente que llegue a este punto, ¿no?, de drenador también vaya por acá y genere una caída de tensión necesaria para que este transistor conduzca cuando se supere los 600 miliamperios. Es decir, de 0 a 600 miliamperios, este transistor conduce porque el voltaje BGS es muy cercano a 9 voltios y el transistor está en corte. Al estar en corte, hace que conduzca el IRF-Z44N y la corriente circula normal y está en serie. ¿Y qué sucede si esta corriente es mayor? La corriente de drenador es mayor, ¿no? Se eleva. Por encima de los 600 miliamperios, la corriente circula por acá, llega a este punto, al punto de la resistencia, aquí, a este punto, al valor de esta resistencia, este voltaje BR1, va a superar los 0.7 voltios. Cuando la corriente es superior a los 600 miliamperios, el voltaje en la resistencia R1 supera los 0.6 o 0.7 voltios, haciendo que este transistor conduzca. Cuando este transistor conduce, automáticamente se cierra el circuito, aquí, esto es un interruptor, se cierra, y voy a hacer que la corriente circule, ¿no? Voy a hacer que la corriente circule por acá, de colector a emisor a tierra, porque va a buscar del punto positivo al punto negativo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Que el LED se va a encender, y no solamente ello, ahora, al hacer esta jugada de que el transistor conduce, este punto, el voltaje entre colector y emisor es 0.2 voltios. O sea, ahora ya no es 9 voltios, sino 0.2 voltios. Al ser 0.2 voltios, el voltaje VGS es 0.2 voltios y el transistor se abre, se corta. ¿Por qué? Porque necesita mínimo entre 3 a 5 voltios hasta un máximo de 20 voltios. Recuerden que el voltaje VGS es más o menos 20 voltios de cualquier MOSFET, sobre todo ese de acá. Casi la mayor cantidad de MOSFET utilizan ese voltaje VGS como máximo de hasta 20 voltios. Entonces, al ser 0.2 voltios, porque ese transistor está conduciendo, porque la corriente ya superó los 600 miliamperios, acá hay más de 0.7 voltios, conduce 0.2 voltios acá, este se abre. Y al abrirse, la corriente ya no circula de drenador a surtidor hacia el multímetro, y el multímetro se protege. ¿Ok? Como ven, es muy simple y sencillo. La verdad que simplemente teniendo en cuenta los conceptos de la electrónica básica, de todo lo que ya hemos aprendido de los MOSFET, de todo lo que ya hemos aprendido acerca de los transistores, en este caso los NPN. Resumiendo, si la corriente es entre 0 y 600 miliamperios, este transistor no conduce porque la corriente es mínima y el voltaje en la resistencia R1 no supera los 0.7 voltios, un voltaje muy pequeño, y el transistor está abierto. Al estar abierto, todo el voltaje de la fuente está entre colector y emisor, y prácticamente el voltaje VGS es 9 voltios, hace que este transistor MOSFET conduzca y la corriente circule por acá en serie con el multímetro digital y mide el circuito. Vamos a medir la corriente en el multímetro. Hasta ahí todo bien. Cuando se superan los 600 miliamperios, ojo, 600 miliamperios, esa corriente va a pasar por acá y va a elevar el voltaje en la resistencia, siendo ahora un voltaje superior a los 0.6, 0.7 voltios para que ese transistor conduzca. Este transistor conduce en saturación. Cuando este transistor conduce, el voltaje colector emisor es 0.2 voltios. Ahora este voltaje VGS cae a 0.2 voltios. Este transistor MOSFET ya no conduce y se abre, haciendo que la corriente ya no circule por acá en serie con el multímetro y haciendo que el multímetro digital se proteja. Algo muy importante es el valor de esta resistencia, ¿no? El valor de esta resistencia está diseñada para que trabaje hasta 600 miliamperios. Si queremos proteger un multímetro que tiene mayor de 600 miliamperios, hay que ir regulando el valor de esta resistencia, poniendo en serie la resistencia con un potenciómetro, ir midiendo hasta que el transistor MOSFET se corte.
¿no? Y ahí obtenemos el valor de la resistencia. Ok, como ven, es un circuito muy simple y sencillo. Y ahora sí, después de haber visto esto, la parte técnica de la parte teórica, ahora sí vayamos a la sección más importante, que son las tarjetas de PCBWagon y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis proyectos aquí en mi canal de YouTube, yo mismo diseñé mis propias tarjetas y las mandé a fabricar solo aquí en PCBWagon. Como sabrás, PCBWagon es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos. La verdad que tengo ya más de 5 años trabajando con ellos y la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs de tus proyectos de electrónica es impresionante. El proyecto lo mandé a hacer hace 5 días y después de exactamente 5 días útiles me llegó directamente desde China vía DHL Express las tarjetas que en estos momentos paso a compartirlas con ustedes. Vamos a ver, tenemos una bolsa, vamos a dejar la caja por un costado, tenemos la bolsa protegida altamente al vacío. Obviamente yo ya la he abierto para poder identificar las tarjetas. Yo mando a fabricar los 6 proyectos de los 2 próximos meses, así que este proyecto yo lo diseñé hace unas semanas atrás. Para este caso vamos a abrirlo. La bolsa viene protegida altamente al vacío, doble protección, con doble protección, y para este caso lo mandé a fabricar de color azul. Ahí quiero mostrarles la parte posterior y la parte frontal para que logren ver la calidad que solamente PCBWagon puede hacer para nuestros proyectos. Miren el tamaño de la tarjeta. Obviamente el tamaño va a depender de tu propio diseño. Lo que me interesa en estos momentos es mostrarle la calidad que solamente PCBWagon puede hacer para nuestros proyectos de electrónica. Un proyecto muy simple, pero te da más realce y calidad a tus trabajos cuando los mandas a fabricar a empresas como PCBWagon por la calidad en sus productos terminados, en este caso la tarjeta PCB. Recuerda, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandarlos a fabricar solo aquí en PCBWagon. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB, y vamos a empezar como siempre con los componentes más pequeños, en este caso con las 3 resistencias de 1/4 de watts, como estamos viendo ahí. Luego vamos a continuar con el diodo LED rojo, con el transistor NPN y finalizamos con el MOSFET. Luego vamos a poner el conector de la fuente de alimentación. ¿Ya estamos listos? Y gracias a la edición digital tenemos la tarjeta PCB completamente terminada con todos los componentes soldados. Por la parte posterior tengo que limpiar con alcohol isopropílico. La verdad que quedó bastante bien. Algunos detalles importantes a tener en cuenta: es necesario, sí y solo sí, un disipador de calor, para este caso para el MOSFET, el IRFZ44N. Para este caso no tenía una resistencia de 1/4 de watts de 2 ohmios. Ahí están viendo, esta resistencia R1 puede ser de 1.5 o 2 ohmios, así que tenía una en casa de medio watts e igual lo puse. Ahí están viendo, al final lo que nos interesa es el valor de la resistencia, y lo más importante, como les decía, es la resistencia, en este caso de 1K, la resistencia de base hacia el transistor, la alimentación, las 3 resistencias, el MOSFET IRFZ44N, el diodo LED rojo, el transistor de propósito general, el BC547, y obviamente un disipador de calor para el IRFZ44N. Me falta poner los cables rojo y negro en PT1 y PT2. La verdad que la tarjeta quedó bastante bien. Mucho depende también del diseño propio y el lugar donde lo mandes a fabricar tus tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. En mi caso, como siempre, a una alta calidad aquí en PCBWagon. Ahora sí, después de haber visto esto, vamos a la parte más importante, la parte práctica, en donde vamos a demostrar el funcionamiento de este protector de fusible para nuestro multímetro. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes estamos listos para la parte más importante, la parte práctica. Vamos a mostrar todo lo aprendido en la parte teórica y de la efectividad de este pequeño circuito protector para nuestro multímetro en la modalidad de corriente en miliamperios. Ok, tenemos acá el circuito, lo hemos conectado pero no lo hemos alimentado porque quiero ver algo importante con ustedes, mostrarles. Tenemos acá a la izquierda otro de mis multímetros preferidos, ese de la marca BSI, el S30, para poder medir miliamperios y amperios. Solamente conectado el cable de común, el cable negro. Las conexiones ya están listas y vamos a probar primero conociendo el consumo de 2 pequeños componentes. En este caso, de este diodo LED en serie con una resistencia de 1K. Vamos a ponerle 12 voltios y vamos a medir la corriente primero con nuestra fuente, ya que nuestra fuente tiene, ahí le voy a mostrar, tiene un pequeño amperímetro acá. Está a 12 voltios, 0 amperios porque no estamos midiendo nada. Y vamos a ver cuánta corriente circula por la resistencia y el diodo en serie. Ese es por un lado.
debe ser un promedio entre 9 y 10 miliamperios. Y luego vamos a medir la corriente de consumo de este bulbo, esta pequeña lámpara de auto de 12 voltios. Esto consume entre 1.3 a 1.4 amperios. Entonces vamos a probar la efectividad. Con 9 o 10 miliamperios debería no encenderse el LED y mostrar la medida normal. Y cuando excedemos, por ejemplo 1.3 amperios, vamos a destruir nuestro multímetro. Se debe automáticamente autoproteger, se debe encender el LED rojo y no mostrar nada en la pantalla. Ok, vamos a empezar entonces midiendo con 12 voltios. Vamos a poner 12 voltios y vamos a medir qué corriente, nos entrega el LED de consumo. Vamos a ver acá. Vamos a conectar el terminal negativo aquí a tierra y el LED se debe prender y quiero medir la corriente. Vamos a ver. Ahí. Vamos a conectarlo acá. El LED se prende y quiero medir la corriente. Miren la corriente, 9 miliamperios. ¿Están viendo? 12 voltios, 9 miliamperios, ¿no? Acá, 9 miliamperios. Eso es por un lado. Es la corriente que consume el LED azul. Vamos a grabar esa corriente, 9 miliamperios aproximadamente, y luego vamos a medir la corriente sobre el bulbo, que debe estar entre 1.3 y 1.4 amperios. Vamos a ver, se enciende, y miren acá, 1.391, 1.392 amperios. Con esta corriente nuestro multímetro se destruye. ¿Ok? Listo, ya tenemos los dos valores, y ahora lo que vamos a hacer es conectar nuestra alimentación a nuestro circuito y empezar con todas las pruebas, ¿no? Para ello vamos a conectar primero acá a nuestro circuito los 9 voltios. Vamos a bajar el voltaje aquí en mi fuente variable. Voy a bajarle a 9 voltios, que es el voltaje de trabajo. Vamos a conectar el positivo al rojo, el negativo al negro, y ahí ya estoy alimentando. En este momento yo estoy alimentando mi circuito directamente, lo estoy alimentando ahí, ya el circuito lo estoy alimentando a 9 voltios directamente. Y no solamente ello, voy a conectar la alimentación de los 12 voltios externos aquí. Acá voy a alimentar los 12 voltios para conectar el LED y la lámpara. Aquí voy a conectarlo aquí directamente, ahí hay 12 voltios. Y listo, vamos a empezar entonces con nuestra prueba. Ya he hecho todas las conexiones, el multímetro está en serie. Vamos a encender nuestro multímetro, este B-Side. Hice un video muy viral un tiempo atrás. Encendemos automáticamente, está en modo auto, para la redundancia. Conectamos la punta a miliamperios, aquí, a miliamperios, y automáticamente él lo va a reconocer, miren. Ahí ya lo reconoció, miliamperios, automáticamente. Y vamos a empezar nuestra prueba midiendo la corriente de consumo, que debe estar entre 9 y 10 miliamperios. Entre 9 y 10 miliamperios debe marcarme acá, y el LED rojo no se debe encender porque está dejando pasar, está en conducción el MOSFET. Vamos a hacer esa medición. Ahorita vamos a medir qué corriente me entrega. Y me entrega efectivamente 9.8 miliamperios. Están viendo, 9.8 miliamperios. Aproximadamente lo mismo que medimos al inicio. Perfecto. Y ahora, ¿qué sucede si yo le aplico la corriente de este bulbo, que es de 1.3 amperios? Obviamente se va a destruir nuestro multímetro. Pero como tenemos nuestro sistema de protección, se debe encender el LED rojo. Yo pongo acá, el LED rojo se va a encender, el multímetro, ¿no? Nuevamente, no muestra nada en el multímetro, y de esta manera estoy autoprotegiendo el multímetro de la corriente interna, ¿no? Ahí están 9.6, 9.8 miliamperios, y aquí no muestra nada. El 1.3 amperios que podría destruir al multímetro no lo destruye porque el MOSFET se está bloqueando, el LED se enciende, y no solamente ello, la pequeña corriente de fuga podría mostrarse en el multímetro, miren, o no podría mostrarse. Lo importante es que se está autoprotegiendo. ¿Ok? Acá nuevamente 9 miliamperios o 10 miliamperios. Como ven, es un circuito muy simple y sencillo, con muy pocos componentes y haciendo uso de lo que ya conocemos, la electrónica básica, la electrónica general, que nos permiten realizar circuitos y demostrar lo que hemos aprendido en la teoría con la práctica. Teoría con práctica es muy importante para tu buen entendimiento de la electrónica. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mi video es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto ustedes, la audiencia, como este humilde servidor, tu canal y YouTube, puedan crecer juntos. Asimismo, les invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y ahora también últimamente aquí en TikTok. Estamos realizando varios videos también en TikTok y me pueden seguir sin ningún problema.
Si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video están los enlaces directos para que me puedan seguir. Asimismo les indico que hemos habilitado las Supertans o Supergracias. Puedes apoyar esta labor educativa regalándome un Supertans de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos para mis proyectos. Recuerda que estos componentes electrónicos muchos los compro acá en Lima y cuando no los consigo tengo que incluso importarlos desde Estados Unidos o de China. Eso involucra un costo económico para mi bolsillo con el único objetivo de poder compartir conocimiento sin nada a cambio. Si me puedes regalar un super like, en buena hora. Asimismo te indico que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes ser parte de esta gran comunidad, mi comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, tener acceso a información fidedigna y clasificada de cada uno de mis proyectos, adelanto de los proyectos que vengo haciendo para todos ustedes en mi canal y lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber para que puedan mandar a fabricar las tarjetas de mis proyectos donde tú desees. Obviamente de preferencia aquí en PCBWO, que es partner exclusivo de este canal. Asimismo te invito a que me puedas seguir también aquí en mi canal de YouTube y si ya me sigues no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.